Buenas noches, chicos, chicas. Felicitaciones nuevamente por seguir queriendo aprender. Como era sugerencia de algunos de ustedes, vamos a conversar rápidamente algunos tópicos generales de anestésicos locales, ¿no? Y entendamos que no estamos en las clases oficiales. Este es básicamente un calentamiento, pero igual tenemos que conocer cómo funcionan los anestésicos locales, ¿no? A usted le va a interesar de muchas maneras este tema, ¿no? Porque nosotros somos, van a ser ustedes igual que yo, cirujanos dentistas, ¿no? Y como tal, la mitad de nuestra formación se refiere a cirugía o a temas relacionados con cirugía, medicina, etcétera. Y una de las cosas que más hacemos en el consultorio es aplicar anestesia, ¿no? Aplicamos anestesia, perdón, para hacer curaciones, ¿no? La operatoria dental. Aplicamos anestesia para hacer endodoncias, ¿no? Para tratar ¿cómo se llama?, eliminar la pulpa dentaria. Aplicamos anestesia para hacer algún procedimiento ya quirúrgico más abierto, extraer un diente, ¿no? Una extracción simple, hacer una cirugía más grande, una extracción de terceros molares, operar la mandíbula, tenemos que anestesiar, ¿no? También queremos que en algunos casos el tratamiento de rehabilitación, o sea, hacer las coronas, requiere de anestesia para que el paciente no sienta dolor al momento que se le hace el tallado. Entonces la anestesia está inmersa en todas, diría, o casi todas las especialidades que hay en odontología, ¿no? De tal manera que el conocer algo de anestesia, en este caso de soluciones anestésicas, va a ser importante para ustedes. Para tener éxito al momento para realizar un procedimiento sin dolor y tener éxito en la anestesia necesitamos de dos elementos, ¿no? El primer elemento es la técnica anestésica, que lo van a aprender en el curso de cirugía, ¿no? Cirugía 1 y cirugía 2. Nos encontraremos conmigo en cirugía 2. Y el otro tema es el de las soluciones anestésicas. Ya ustedes se preguntarán, ya viene la inquietud, he ido al odontólogo, me llevaron cuando era más pequeño, más pequeña, o estoy trabajando de repente en algún consultorio y veo que el doctor o la doctora aplica anestesia arriba y abajo, ¿no? En el maxilar superior e inferior, aplica anestesia para muchos procedimientos. ¿Y qué cosa es lo que le está aplicando el doctor o la doctora al paciente, ¿no? Que le está aplicando anestesia, ¿no? Tenemos entonces que tener bien claro este concepto. Bueno, este es ¿cómo se llama? Este es un manuscrito, ¿no?, del siglo XV, ¿no? El cual habla pues, de una cirugía todavía bastante precaria, ¿no? Donde se confundía la ciencia con los conceptos mágicos religiosos, ¿no? A tal punto pues, que tuvimos que esperar realmente a que llegara el siglo XIX, ¿no?, del 1800 y tanto, para que los dentistas, los odontólogos, comenzáramos a aplicar anestesia, pero ya con una intencionalidad, con un criterio más técnico y científico, de acuerdo a los parámetros de la ciencia actual, ¿no? Anteriormente, bueno, desde los albores de la odontología se aplicaba anestesia por presión, por congelamiento, ¿no? Pero realmente en el siglo XIX, ¿no?, se produce el descubrimiento del alcaloide, se sintetiza el alcaloide de la coca, que es la cocaína, que fue el punto de partida para los anestésicos locales, ¿no? Eso se le llamó el siglo de la revolución quirúrgica, ¿no? Es decir, a partir de ahí, Louis Pasteur, que ya hemos conversado algo la vez anterior, descubre la existencia de microorganismos, pero también los dentistas, por otro lado, de una manera empírica, van utilizando algunas soluciones descubiertas por una solución, perdón, descubierta por, o sintetizada por Niemann, que fue la cocaína, y la comienzan a utilizar solamente por goteo o por instilación, ¿no? Ya después se fabrica la solución anestésica como la conocemos para ser inyectada dentro de los tejidos, ¿no? Y actualmente nos hemos quedado con dos formas de aplicar la anestesia local. Una es la anestesia tópica, es decir, tópico es todo aquello que cualquier fármaco que lo utilizamos de manera superficial, en la mucosa superficial, en la piel, eso es tópico, y lo otro es la anestesia que debe ser introducida, tiene que ser inyectada, ¿no?, para producir este efecto. Pero el día de hoy nosotros nos vamos a centrar un poco más, hasta un poco de historia también rápidamente, ¿no?, dentro de la revolución quirúrgica, el doctor, doctor Horace Wells, ¿no?, quien utilizó el protóxido de nitrógeno como un analgésico, porque no había anestésicos, y así años después el doctor Halsted, médico de profesión, no era odontólogo, aplicó la primera técnica anestésica con demostración pública, que fue
la del nervio dentario inferior, ¿no? Pero no pudo ser utilizada esta anestesia por inyección, ¿no? Hasta que en 1853 Alexander Wood inventa la jeringa hipodérmica, ¿no? Porque no existía la jeringa hipodérmica, no se podía inyectar. ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona el mecanismo de conducción nerviosa? Eso lo van a ver ahora con bastante detalle en el curso de fisiología, ¿no? Presten atención, porque es muy importante. La conducción nerviosa funciona igual que la conducción eléctrica, ¿no? Es decir, el impulso eléctrico, en realidad, pues el impulso nervioso es un impulso eléctrico, ¿no? De alta velocidad que se produce a lo largo de la superficie del axón, ¿no? Y esta es una representación bidimensional, ¿no? Porque la imagen la vemos en dos dimensiones, ¿no? No es tridimensional, es una representación bidimensional de cómo se produce el impulso nervioso en principio, ¿no? Se entiende que sobre la superficie tenemos en primer lugar al nervio, que bueno, el nervio sería el axón, ¿no? La terminación nerviosa, que está formada por, que tiene dos partes, ¿no? El endoneuro, ya ustedes lo han visto en histología, y el perineuro, que es la parte externa, ¿no? Ambos facilitan la conducción nerviosa, pero a diferente nivel. Ahora lo van a ver también en fisiología. Entonces la conducción nerviosa se transmite a través del axón, ¿no? Que tiene una parte interna llamada endoneuro y una parte periférica llamada o externa que se llama perineuro, ¿no? Y todos los axones periféricos, todos los periféricos, es decir, periférico se refiere a todo lo que está fuera del sistema nervioso central, todos los axones periféricos están envueltos o cubiertos por una proteína llamada mielina, ¿no? Puede ser una vaina de mielina más gruesa o puede ser una vaina de mielina más delgada, dependiendo de qué tipo de nervio estamos hablando. Los nervios motores tienen una vaina de mielina más gruesa, los nervios sensitivos tienen una vaina más delgada que los motores, y los axones neurovegetativos, o sea, los simpáticos y parasimpáticos, tienen una capa de mielina mucho más delgada, ¿no? Cuanto más gruesa la vaina de mielina, la conducción nerviosa va a ser más rápida, ¿no? Los nervios motores tienen la vaina de mielina más gruesa, conducen entonces el impulso nervioso más rápido. Si ustedes, hombre o mujer, cogen un objeto caliente, un cuchillo caliente, la olla caliente, ¿no? ¿Qué va a suceder? Primero retiran la mano y después sienten el dolor, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque primero la conducción nerviosa del axón motor es más rápida, por eso retiramos la mano, y después recién sentimos el ardor o el dolor, ¿no? El nervio sensitivo. ¿Y cómo es que se produce este impulso nervioso? Para que un axón esté en condiciones de transmitir un impulso nervioso, debe estar, eh, vamos a dar pase a Fabiana, el impulso es, que decía, la superficie del axón debe estar polarizada, ¿no? Es decir, acá simula la polarización de la membrana como cargas positivas y negativas de manera alterna, ¿no? Es decir, el nervio, la membrana está inestable, se dice, ¿no? Y cuando la membrana está inestable o polarizada, puede transmitir un impulso nervioso. ¿Cuál es el estímulo? Puede ser un contacto, puede ser una presión, puede ser un golpe, puede ser un beso, ¿no? Puede ser un abrazo, ¿no? Ese es un estímulo que va a accionar la respuesta del axón. Esa información va a ascender hacia el nivel del sistema nervioso central y luego va a retornar en una fracción de milésima de segundos y se va a producir, o el paciente va a sentir el dolor en ese caso, ¿no? O va a mover algo, ¿no? Porque en este caso estamos hablando que el impulso nervioso se transmite a través de una membrana polarizada. Bueno, una vez que este axón transmite el impulso nervioso, pues la membrana se despolariza, se estabiliza. Y cuando la membrana se estabiliza, ya no puede transmitir otro impulso nervioso. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo es que se puede transmitir un segundo impulso nervioso, o un tercero, o un cuarto? Es posible. Para ello es necesario que esta membrana que acá dice posestímulo, que ya no está polarizada, está despolarizada, ahora tiene que volver a cargarse, tiene que volverse inestable nuevamente. Es decir, tiene que volver a polarizarse, ¿no? Repito, la membrana preestímulo es una membrana polarizada. Se despolariza cuando se transmite el impulso nervioso. Ese es como principio. Y después, automáticamente, por un mecanismo fisiológico, la membrana se vuelve nuevamente a polarizar. Pero ¿quién es el que produce, o qué cosa es lo que produce en este caso, la repolarización de la membrana? El encargado de producir la repolarización de la membrana
es el ion sodio, ¿no? Ion sodio. Entonces, el ion sodio tiene que ingresar a través del nódulo de Rambier. ¿Se acuerdan? El nódulo de Rambier es la parte más delgada del axón, donde el axón tiene una cubierta de mielina más delgada, ¿no? La configuración de un axón es en la forma de una salchicha o un salchichón. Entonces, el ion sodio ingresa por esas partes más delgadas al interior del axón. Ingresa nuevamente al axón y vuelve a polarizar la membrana. Entonces, la membrana vuelve a adquirir la polarización preestímulo que dice acá, ¿no? Es decir, se vuelve a polarizar y está lista para transmitir un segundo impulso nervioso. ¿Qué cosa es lo que permite entonces que la membrana se repolarice y envíe otro impulso nervioso? Es el ingreso del ion sodio a través de ese espacio llamado precisamente el canal del sodio. Pero ¿qué pasa? La molécula de sodio es más grande, mucho más grande que la molécula de potasio. Ustedes van a llevar el curso de bioquímica y le van a explicar la importancia de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Anoten por ahí, esos términos no los voy a explicar yo, los van a explicar en el curso de bioquímica, pero la bomba de sodio y potasio tiene muchas finalidades, una de las cuales es la producción de ATPs, ¿no? Para que la célula tenga energía. Pero no nos vamos, el tema no va por ahí. Entonces, para que se produzca la bomba de sodio y potasio, tienen que ingresar los iones de sodio, salido de potasio, y así continuamente para que se produzca algún tipo de efecto, ¿no? Y este efecto, en el caso de la membrana, es volver a cargar, volver a polarizar la membrana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando el canal del sodio se cierra, ¿no? Cuando el canal del sodio se cierra, lo que sucede es, ahí está, vemos en donde dice la teoría de la expansión y la teoría de los receptores, en ambos casos, las células que están tapizando, que están dentro del canal del sodio, o aumentan de tamaño o se juntan, ¿no? Se aproximan, de tal manera que cierran el canal del sodio. ¿Quién es el que produce el cierre del canal del sodio? La anestesia local, el anestésico local, que es el motivo de conversación el día de hoy. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? En la diapositiva anterior, vemos que arriba está la membrana celular, la membrana del axón, en este caso, que está polarizada, lista para transmitir un impulso nervioso. De pronto, transmite el impulso nervioso, pero ya no puede transmitir otro segundo impulso nervioso si es que no se vuelve a cargar, si es que no se vuelve a polarizar, como sucede, porque está estable, ¿no? Todo lo que es estable es sinónimo de muerte o de algo que no es funcional, no es fisiológico. Todo lo que es inestable es vida, ¿no? Entonces, la membrana posestímulo, que está no polarizada, está despolarizada, se tiene que volver a polarizar, volverse a la condición de preestímulo. Quien convierte nuevamente en una condición, a la membrana del axón, en una condición preestímulo es el ion sodio, ¿no? El sodio que ingresa a través del canal del sodio, que está representado por esto, ¿no? Por estos espacios, y cuando el canal se cierra, simplemente el ion sodio no ingresa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a producir este cierre del canal del sodio? La solución anestésica. Al no poder ingresar la solución anestésica, ojo, el ion sodio, vuelvo a la versión anterior, el ion sodio no va a poder ingresar y la membrana se va a mantener estable, ¿no? Y si está estable, pues estímulo ahí se quedó, ya no puede transmitir un segundo impulso nervioso. Por eso es que nosotros cortamos, jalamos, hacemos lo que sea, y el paciente no siente absolutamente nada, ¿no? Lo estamos agrediendo, o habrá una respuesta celular, habrá una inflamación, pero el paciente no le duele. ¿Por qué no le duele? Porque el impulso nervioso ya no se puede ya no se puede transmitir, ¿no? Ese es el bloqueo que se produce en razón del cierre del canal del sodio. Y no hay dos teorías, la teoría de la expansión y la teoría de los receptores, uno muy simpático. Lo cierto es, ahora nos interesa solamente conocer que cuando se cierra el canal del sodio, ¿no? Entonces ya ya no ingresa el sodio y por lo tanto hemos producido el efecto anestésico. Doctor, ¿y cómo es que esta solución anestésica cierra el canal del sodio, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente para que tengan conocimiento. Nosotros tenemos dentro de todas las soluciones anestésicas, esto ya es farmacología, tenemos dos núcleos importantes, dos grupos, dos familias, ¿no? Porque en farmacología se le da el nombre de la molécula de acuerdo ¿cómo se llama? A la, a la configuración central, puede ser un pentágono, un hexágono, o de repente no hay una figura geométrica, pero hay una relación de
de átomos, de determinados átomos que le dan forma a esa molécula y se constituyen familias de moléculas, ¿no? En este caso, cuando hablamos de las soluciones anestésicas, estamos hablando de dos familias grandes, dos clanes grandes de soluciones anestésicas. Las soluciones anestésicas que tienen un núcleo, como se ve arriba, un núcleo hexagonal, y como se ve abajo, los que tienen un núcleo o una molécula central que tiene la forma de un pentágono, ¿no? Entonces, tenemos dos formas, la forma hexagonal, ¿no? Y la forma pentagonal, con una serie de radicales, ¿no? De terminaciones eh, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la solución anestésica que tiene como núcleo central un hexágono, ¿no? Derivado del benceno, se le llaman derivados del ácido para-hidroxibenzoico, ¿no? Son las soluciones más conocidas, más utilizadas en odontología. Y hay un segundo grupo, un segundo clan, digamos así, ¿no? Que es la molécula del tiofeno, ¿no? Que podemos escribirla con F o con pH, ¿no? Que tiene la forma de un pentágono con un radical sulfidrilo, es decir, un azufre en la parte superior, ¿no? Esa es la configuración del tiofeno. Entonces tenemos dos grandes grupos, de los derivados del ácido para-hidroxibenzoico y los derivados del tiofeno. Son dos, ¿no? En el caso, ¿no? En el caso, voy a volver a la diapositiva anterior, en el caso del tiofene, el único representante, la única solución anestésica que existe y utilizamos, por lo menos nosotros, es la llamada articaína, ¿no? La articaína es una solución anestésica local cuyo núcleo central es el tiofene, ¿no? Y en cambio, el resto de sustancias anestésicas, soluciones anestésicas, tiene como componente central al ácido para-hidroxibenzoico. Ahí encontramos la lidocaína, que habrán escuchado hablar por ahí, ahí encontramos la mepivacaína, la ropivacaína, es decir, a la mayoría de soluciones anestésicas que usamos en la consulta odontológica, ¿no? ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque concepto universal en farmacología. Toda sustancia, toda solución farmacológica, todo fármaco, todo medicamento, como no es un producto natural, es sintético, ¿no? O es sintetizado a partir de un elemento natural, pero sigue siendo sintético o semisintético, todo lo que le añadimos al organismo, todo lo que damos por fuera, puede, se utiliza porque va a producir un bien, pero también es susceptible de producir un daño, ¿ya? Y uno de los daños más comunes, ¿no? Los dos daños que se pueden producir son la toxicidad, ¿no? Y el otro es las alergias, o sea, las respuestas inmunes, mejor dicho, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las respuestas inmunes, las respuestas inmunológicas exacerbadas, porque hay una reacción antígeno-anticuerpo, y ustedes saben, o les explico de todas maneras, cuando un alergeno ingresa al organismo, inmediatamente el cuerpo produce anticuerpos, ¿no? Entonces se va a producir una identificación del elemento nocivo, una bacteria, un virus, el COVID-19, qué sé yo, y el organismo, mediante algunos tipos o subtipos de glóbulos blancos, identifican quién ha ingresado, qué bacteria o qué virus ha ingresado, lo catalogan, ¿no? Y producen una sustancia o una proteína, perdón, de bajo peso molecular, o un polipéptido que va a neutralizar esa bacteria o ese virus, ¿no? Ese polipéptido o esa proteína de bajo peso molecular se le llama anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando hay un elemento externo que se introduce, va a haber de todas maneras una respuesta antígeno-anticuerpo. Si ustedes toman un jarabe, ustedes toman, no sé, un medicamento X, están tomando algo que para el organismo le es extraño, le es ajeno. Entonces, como es extraño, tiene que reaccionar, tiene que haber una respuesta inmune, ¿no? Y si en este caso el medicamento es un antibiótico, por ejemplo, tiene como efecto producir la muerte de las bacterias, un efecto antimicrobiano, pues ese medicamento llamado antibiótico va a producir ese efecto positivo. Pero por ser un elemento extraño al organismo, también puede producir una respuesta antígeno-anticuerpo alterada, ¿no? Que se produce por una respuesta inmune diferente que se le llama alergia, ¿no? Entonces, cuando un medicamento A produce alergia, ojo, produce alergia, nosotros los médicos de la boca, los odontólogos, ustedes también van a ser odontólogos, odontólogas, ¿no? Ustedes tienen que escoger una sustancia
que produzca el mismo efecto que ese medicamento que está produciendo alergia, pero que ya no le produzca, que produzca el mismo efecto positivo, pero ya no produzca alergia. Y para ello buscamos a miembros de otras familias de medicamentos, ¿no? Yo tengo acá dos nombres, Ani Díaz y Fabricio, Mariano, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a Fabricio? Buscaremos a la familia de Ani, pues, ¿no? Porque, de Ani Díaz, ¿por qué? Porque los miembros de la familia de Fabricio nos producen alergia y nos pueden llevar a la muerte, ¿no? En cambio, los de Ani no, por eso que utilizamos otro medicamento que cumpla la misma función de Fabricio, pero que no me produzca ese daño. Busco a la familia de Ani, busco a la familia de Sandra, busco a la familia de Antonella, ¿no? Se dan cuenta. Ese es un principio universal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si un paciente es alérgico a una anestesia, una solución anestésica del grupo del ácido palidosbenzoico, ¿qué hará el clínico? Le dará o aplicará en este caso la próxima vez un medicamento, una anestesia, una solución anestésica que ya no sea miembro de esa familia, tendrá que ser un miembro de la familia del tiofén, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si le aplicamos una articaína que es miembro de la familia del tiofén y le produce alergia, la próxima vez tendremos que utilizar un anestésico local que sea más bien de la otra familia, es decir, de la familia del ácido para hidroxibenzoico, ¿no? Y el ácido para hidroxibenzoico, a su vez, tiene dos subfamilias, dos grupos, ¿no? Dos grupos chiquitos, ¿no? Es decir, unos que tienen el mismo núcleo, lógicamente, pero el radical, o sea, los componentes, los átomos, ¿no? Que lo acompañan, que están alrededor de ese núcleo, son diferentes, ¿no? Y tenemos dos grupos, ¿no? De derivados del ácido para hidroxibenzoico, los ésteres y las amidas, ¿no? Los ésteres fueron los primeros analgésicos locales que aparecieron en la historia de la anestesia local, que apareció en la historia de la odontología, ¿no? El primero ya lo mencioné, la cocaína. Pero como la cocaína tiene un efecto muy intenso, produce mucha toxicidad en el paciente, no se utilizó directamente en la fabricación de anestésicos locales. Lo que sí se utilizó fueron otras soluciones anestésicas derivadas de los ésteres, ¿no? Los ésteres del ácido palinobenzoico. Y después, en la década de los años 40, descubrieron otro grupo de derivados del ácido palinobenzoico, que no solamente eran menos irritantes, menos tóxicos, ¿no? Sino que tenían un mejor efecto anestésico porque y que tenían como característica un radical, es decir, la parte periférica de la molécula, que era no un éster, sino una amida, ¿no? Y con eso cambió la historia de la odontología, porque actualmente solamente utilizamos derivados del ácido palidosbenzoico que son del grupo de las amidas, y los del otro lado que son del grupo del tiofén, ¿no? Ya no existen en el mercado, ¿no? Ningún medicamento, ningún anestésico local que contenga derivados de los ésteres del ácido palidosbenzoico. Y para redondear la idea, acá los tenemos, ¿no? Es lo que está en los libros, ¿no? Los derivados ésteres que son históricos, la procaína, la benzocaína y la tetracaína son los tres más conocidos, los más utilizados históricamente antes, estoy hablando hace más de 40 años, ¿no? Y los últimos en ser utilizados fueron o el último, sí, la benzocaína y la tetracaína, ¿no? Que como eran muy tóxicos y tenían un efecto muy pobre, ¿no? Como inyección, como inyectable, se les utilizó para fabricar anestesia tópica, ¿no? Ahora ya salieron del mercado porque todos son de la familia de las ánidas, ¿no? Y los más conocidos o los más utilizados son los que están con letras amarillas, ¿no? En nuestro país, la lidocaína y la mepivacaína, ¿no? La prilocaína y la etidocaína no llegaron nunca al mercado peruano porque son moléculas muy caras de producir, ¿no? Y es más, lo que más se vende en el Perú es lidocaína, no porque sea la mejor, sino porque, como ya ocurre en muchas situaciones, es la más barata, ¿ya? Entonces, eso es el mapa general, ¿no? De los derivados del ácido para hidroxibenzoico, ¿no? Como ejemplos, acá tenemos, bueno, nombre comercial es silestecina, ¿no? Pero el silestecina es lidocaína. Hay muchas lidocaínas en el mercado. La lidocaína que utilizamos en el consultorio es una lidocaína al 2%, ¿no? Y también tenemos una forte, ¿no? Que es al 3%. Y la que es tópica es al 5%, ¿no? Entonces son las concentraciones más utilizadas o más frecuentemente utilizados en la consulta. Y si algún paciente es alérgico a las amidas del ácido palinobenzoico, entonces
compramos o utilizamos a la articaína, como porque hemos visto, no es derivado del ácido parahidroxibenzoico, sino derivado del tiofeno, la molécula del pentágono, ¿no? El pentágono con el azufre en un extremo. Entonces, cuando ustedes revisen la literatura, esto es más clínico, ¿no? Eso cuando ustedes revisen la literatura, ustedes tienen que, o estudien el curso de farmacología, o llevemos el curso de farmacología, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos moleculares, ¿no? A veces en ontología nos olvidamos y simplemente nos preocupamos del producto comercial, o estamos esperando que nos den la muestra médica, que ahora ya sabes si no existe en ontología, ¿no? Pero la verdad es que deberíamos de analizar los medicamentos desde su estructura molecular, porque por algo, ¿no? Las soluciones anestésicas, en este caso, tienen algún componente que los diferencia de los otros, y la explicación del por qué producen un efecto u otro está en la parte molecular, ¿no? Alguien dirá, pues, pero yo no soy farmacéutico, ¿no? Los farmacéuticos estudian bien esto, ¿no? Pero sí tenemos que conocer algunas cosas que son importantes, ¿no? Porque estos medicamentos, si no son bien utilizados, pueden producir efectos secundarios, ¿no? Como parámetro general, y otra cosa que me olvidé también, porque estamos en curso de farmacología, estas soluciones anestésicas no vienen solas, ¿no? Sino vienen acompañadas de un vasoconstrictor, en muchos casos, no siempre. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción, es decir, el vaso sanguíneo se cierra y el efecto y la anestesia se va absorbiendo poco a poco y más tiempo, por lo tanto el efecto de la anestesia se prolonga durante mayor tiempo, ¿no? Y los vasoconstrictores utilizados que están acá, el más utilizado o el que queda prácticamente en el mercado peruano es la adrenalina, ¿no? La adrenalina, cuya dosis por el momento no nos interesa mucho, pero sí saber que la adrenalina es un componente farmacológico que acompaña a los anestésicos locales. Volvamos a retroceder rápidamente al cuadro de aquí, al gráfico de acá. Este acá. Cuando nosotros aplicamos un cartucho de anestesia, lo que estamos aplicando es un líquido que solamente tiene, que tiene por lo general un 2% de anestésico, ese lidocaína al 2%. Y decir, ustedes se acuerdan del curso de química general, química orgánica, ¿no? Al 2% de volumen sobre volumen. Quiere decir que de cada mililitro de anestésico local, solo el 2% es de lidocaína, cuando el anestésico es lidocaína al 2%. Y el 98% es de otros contenidos que se le llama excipientes o vehículo, ¿no? Todos los medicamentos que se inyectan, ¿no? No me refiero solamente a la anestésico local, también a las inyecciones de todos los fármacos que se aplican por esa vía, contienen bajas concentraciones en volumen, ¿no? Bajas concentraciones del medicamento, y la mayor parte es un excipiente o es un vehículo. En el caso del anestésico local, el 98% que es el vehículo, es un vehículo que es altamente hidrofílico, ¿no? Mientras que el 2%, o sea, el 2% de la lidocaína en este caso, es altamente lipofílica, ¿no? Porque cuando inyectamos la anestesia, sería una suerte tremenda que el anestésico sea depositado exactamente al costado de la axón. Eso no sucede, no es muy común, ¿no? Realmente lo echamos en la zona anatómica, en la región anatómica por donde transcurre ese nervio. Depositamos la anestesia y luego la anestesia dentro del tejido tiene que ir diluyéndose, ¿no? Tiene que ir desplazándose, ¿no? Hasta alcanzar por gravedad el axón, ¿no? Eso es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Le echamos mucho volumen y el volumen comienza a discurrir y va llegando a un sitio determinado, justo donde está pasando el nervio. Pues bien, para que el líquido o este medicamento llamado anestésico local pueda atravesar los tejidos y ser absorbido, se necesita que sea altamente hidrofílico para que pueda diluirse absorbido a través de los tejidos, ¿no? Pero cuando llega a las proximidades del axón, el vehículo, el 98%, se separa del 2%. Se separa porque hay un pH, ustedes ya saben que es un pH, ¿no? Es un grado de acidez o alcalinidad. El pH normal del cuerpo humano oscila entre 6.8 y 7.2. Cuando se encuentra dentro de este rango, este pH de 6.8 a 7.2, el 98% del anestésico, del vehículo, perdón, se separa de ese 2%, que en este caso es la lidocaína. Se separa y lo que ingresa al axón para producir la anestesia es el 2% nada más. Pero para ingresar al axón, la sustancia tiene que ser
altamente lipofílica, es decir, el vehículo es hidrofílico, en cambio la molécula es lipofílica, tiene afinidad por las grasas, por los lípidos, ¿no? En este caso. Entonces es importante saber que para que ingrese ese 2% se tiene que separar del 98% y eso ocurre en las proximidades o alrededor del axón. Y ese 2% es el que se introduce, ¿no? El que se absorbe en el canal del sodio para cerrar el canal del sodio y producir el efecto anestésico, ¿no? De esa manera, de esa forma, es que producimos la anestesia, ¿no? Esa es la forma como se aplica la anestesia o se produce el efecto anestésico, ¿no? No a la líncita, bueno, se produce el efecto anestésico con ese 2%. Y de esa forma, de una manera rápida y sintética, les he podido explicar un tema tan importante, porque lo que queremos evitar es que se produzcan efectos secundarios, ¿no? Y esto también es farmacológico, es un curso de farmacología. Se produzca una reacción de toxicidad, ¿no? ¿Qué es la toxicidad, no? Algunos pueden interpretar la toxicidad como el daño del tejido, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Pero en otras circunstancias se trata que el medicamento no puede ser metabolizado con la rapidez suficiente y queda almacenado dentro de los tejidos o en alguna parte del cuerpo humano y comienza a producir efectos secundarios, se produce un efecto acumulativo, ¿no? Como por ejemplo lo que está mencionado acá, ¿no? El sistema nervioso central, mioclonías, temblor, el paciente comienza a respirar rápidamente, puede llegar a la muerte en algunos casos, ¿no? O como cuando sucede con la depresión respiratoria quiere decir que el paciente no puede respirar, ¿no? Ha sufrido un paro respiratorio, ¿no? Hay paro cardíaco, hay paro respiratorio, hay paro cardiorrespiratorio, la combinación de los dos, ¿no? Pero lo más frecuente es que produzca arritmia, ¿no? La arritmia quiere decir que el corazón, en lugar de hacer movimientos sincrónicos, ¿no? Tac, 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 ¿no? Hace tac, 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 ¿no? Es decir, hay una asincronía en los latidos del corazón y eso va a producir otros problemas, ¿no? Como ahogamiento o falta de irrigación cerebral o falta de irrigación periférica, ¿no? Entonces, esos son algunos de los efectos, ¿no? También el paciente sufre de depresión o de ansiedad y puede perder el conocimiento, se puede desmayar, ¿no? Y en casos extremos, ¿no? Podría producirse, como repito, la muerte del paciente por diferentes mecanismos, unos por acción directa sobre el sistema nervioso central y otros que se producen a nivel del, ¿cómo se llama? A nivel del glomerular, es decir, a nivel de los riñones, y producir problemas de toxicidad por efecto acumulativo del medicamento. El medicamento no se elimina por la orina, sino sigue circulando por el torrente sanguíneo, ¿no? Y se produce la acumulación del medicamento con los efectos o con las consecuencias que nosotros estamos conversando en este momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en consideración algunos de estos criterios, ¿no? Para tener éxito en la anestesia, y ahora será la parte de la técnica. La concentración del fármaco es importante, como repito, hay anestésicos locales como la articaína, que se vende al 4%, tenemos la mepivacaína, que se vende al 3%, y tenemos la lidocaína, que se vende al 2% y al 3%. Cuanto más concentración tiene el medicamento, el anestésico, mayor potencia, mayor efecto va a tener en este caso, ¿no? También va a ser necesario tener en cuenta la capacidad de difusión de las moléculas de anestésicos, eso depende del vehículo. Hemos dicho que el vehículo es hidrofílico y más bien ese 2%, que es el anestésico en sí, es altamente lipofílico, ¿no? El pH también puede alterar, ¿no? Porque si para separarse el 98% del 2%, ¿no? Tiene que haber un pH determinado, un pK se llama, o un pH de disociación. Si hay una infección, el pH baja, se vuelve más ácido y la molécula no se disocia. Por eso ustedes han escuchado hablar que cuando hay infección, cuando el paciente está infectado localmente, la anestesia no hace efecto, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el grosor de la fibra nerviosa, no se refiere al grosor del axón en sí, sino al grosor de la vaina de mielina, ¿no? Que puede ser, repito, más grueso o más delgado dependiendo del tipo del nervio, digamos, del cual estemos hablando, ¿no? También va a depender de la vascularización de la zona, es decir, una zona más irrigada va a hacer que el medicamento se absorba más rápido y dure menos tiempo. Tenemos menos tiempo para trabajar
en la cirugía o en el tratamiento odontológico, ¿no? Y finalmente la liposubilidad se refiere al 2%. Y la tendencia de la molécula anestesiar, a ionizar, perdón, se refiere a que hay algunas sustancias que se disocian a un pH muy variado, ¿no? Como sucede en una mepivacaína. Eso ya van a estudiar después. Cada solución anestésica tiene sus propias particularidades, ¿no? Redondeando la idea, no se olviden, para lograr el éxito al aplicar anestesia, tenemos que tener en consideración dos cosas, dos elementos importantes: la técnica y la solución anestésica, ¿no? La técnica anestésica y la solución anestésica. Las dos son importantes. ¿Qué pasa si yo aplico una muy buena solución anestésica, pero a mi técnica es inadecuada? No va a haber efecto anestésico. ¿Y qué pasa si tengo una buena técnica anestésica, pero el medicamento es malo, ¿no? No tiene la concentración adecuada, no cumple con los estándares de calidad? Le puedo poner un litro de anestesia y el paciente le sigue doliendo, ¿no? Entonces, para ambas cosas son muy, pero muy importantes, ¿no? Entonces, este ha sido un tema que pidieron ustedes o sugirieron el otro día, que me parece muy interesante porque es el Ave María, es el Padre Nuestro en odontología, el uso de los anestésicos locales, ¿no? No es solamente cuestión de coger la jeringa, ¿no? Inyectar anestesia, sino conocer cómo es que se produce el efecto anestésico, cómo es la farmacología de este medicamento, que es pero muy inmensamente amplio y solamente hecho pasa por la cascarita, por la periferia del conocimiento, pero tampoco me quiero adelantar mucho porque es necesario que abunden más en temas de fisiología y de bioquímica, que son las bases de la farmacología, ¿no? Y vuelvo a reiterarles nuevamente que eh, primero tenemos que conocer la clínica, o sea, perdón, el estado de salud del paciente, que es un paciente normal, que ustedes todavía están en proceso de llevar. No me refiero a fisiología, me refiero a la parte clínica, semiología. Y después se tiene que ver la parte patológica, es decir, al paciente enfermo, ¿no? Y después recién viene cómo vamos a curar al paciente. Lo curaremos al paciente patológico, al paciente enfermo, lo curaremos con medicamentos, o lo curaremos con cirugía, o lo curaremos con ambas cosas. Entonces, ya que se vaya formando en ustedes ese criterio clínico para atender a un paciente, para solucionar el problema del paciente, para curarlo si es que se puede, ¿no? Porque no siempre se puede curar al paciente. Para tratar a un paciente, disponemos de dos herramientas: la herramienta medicina, la herramienta medicamento, ¿no? Y la herramienta cirugía. Ambas cosas también son importantes. Entonces ya ustedes van a adquirir prontamente ese conocimiento clínico que les permita discernir, ¿no? Cuándo es mejor lo medicamentoso, el fármaco, o cuándo es mejor la cirugía, o cuándo es necesario las dos, ¿no? Cuando yo hablo de clínica me refiero a todo lo que mis ojos ven, todo lo que hacemos o percibimos en el paciente a través de nuestros sentidos. La observación cuando usamos la vista, ¿no? El tacto cuando palpamos, cuando presionamos, el oído cuando auscultamos, ¿no? En algunos pocos casos el olfato cuando hay, no sé, un olor fétido de un absceso, de una infección, para distinguir si es una infección aerobia o una infección anaerobia. Y lo que sí ya no usamos, como en la época hipocrática, es el gusto, ¿no? En la época hipocrática los médicos tenían que probar las secreciones, decían, para conocer el origen del humor de las enfermedades. Eso ya no hacemos, es antiético y al contrario es perjudicial para la salud y la vida misma del médico, ¿no? Y por eso, cuando hablo de clínica, estoy refiriéndome a que no, cuando uno atiende a un paciente, uno no está, ¿cómo se dice? Uno no está confiado, sienta a ciegas de los estudios de tomografía, de radiografía, de resonancia magnética, de los análisis tampoco. Es importante, pero lo más importante es la parte clínica. Por eso que el curso debería llamarse farmacología clínica, pero bueno, es farmacología. Yo lo voy a tratar de llevar a la parte clínica para que sea farmacología clínica, para que se entienda por qué es importante conocer lo que vamos a conocer de la farmacología, pero cuáles serán los efectos que se van a producir, buenos o malos, en el paciente, ¿no? Es decir, farmacología clínica, ¿no? Lo que otros llaman farmacoterapia, ¿no? Es decir, el uso de fármacos como un tratamiento para producir un efecto positivo, en este caso, para curar o tratar de curar al paciente o reducir los signos o los síntomas de nuestro paciente. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, un grupo que yo sé que nos estamos conociendo. Hay una cosa importante también, ¿no? En esta etapa de su formación. Eh,
hasta este año, o hasta el año pasado, yo diría, que debían de creer en lo que sus profesores les decimos, ¿no? El tercer año es el punto de partida, el inicio, no de la desobediencia, ¿no? Sino de la duda que deben tener siempre de lo que nosotros como profesores les damos a ustedes. Porque no existen dos pacientes iguales. Ojo, no existen dos pacientes iguales. No existen dos enfermedades o una enfermedad que se manifieste de la misma manera en todos los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que tener el criterio suficiente como para ver de que no solamente yo como profesor le puedo dar información, sino que ya existe otra literatura más amplia que no son solamente los textos, ¿no? Que les van a brindar una visión diferente de la realidad o de pronto por la facilidad del idioma que puedan tener ustedes, puedan tomar un conocimiento cada vez más actualizado, ¿no? Todos los profesionales tenemos que conocer otro idioma por, por definición el inglés, ¿no? Porque el inglés, ¿no? La mayor cantidad de literatura mundial está en inglés, ¿no? En otros idiomas, pero la mayoría en inglés, y por lo tanto tenemos que conocer ese idioma para estar a la par, ¿no? De la actual, estar a la par o a la velocidad de los nuevos cambios, los cambios que se van produciendo poco a poco en la medicina, en la clínica, en la farmacología, etcétera, ¿no? Entonces tienen que comenzar a dudar del profesor, ¿no? No digo que vayan a desconfiar, bueno, sí desconfiar, ¿no? En una medida, porque tienen siempre que dudar, porque de esa manera pueden desarrollar su sentido crítico, su criterio clínico y pueden tomar cada vez mejores decisiones, ¿no? Eso es muy importante. Yo recuerdo hace unas pocas semanas, hace un mes y medio, recibí una llamada telefónica de un exalumno de Villarreal. Yo no lo veía pues hace 5 años, ¿no? Sí, más o menos. Y me llama, me sorprendió, ¿no? Porque, bueno, yo lo tenía grabado en el teléfono, había sido mi delegado de cirugía, ¿no? Y me llama, dice, emocionado, había acabado de dar su examen de ENAO, que es un examen para ir al CERU, y había obtenido una de las notas más altas de todos los postulantes en el Perú, ¿no? Me decía, mi hijo, le vengo a dar las gracias, dijo, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque usted me enseñó a pensar. Y el examen del ENAO, el 70%, 80% es para pensar, dijo. O sea, no hay nada que memorizar. Entonces, lo que usted me enseñó a dudar de usted mismo, lo apliqué, ¿no? Y ese fue el resultado de unir todo lo que yo estudié con todo lo que yo dudé de usted y que ahora lo aplico para beneficio del paciente, ¿no? Y eso significó en ese momento una nota, una mejor nota para mí. Dijo, yo estoy muy agradecido. Bueno, le agradecí, me sentí muy, muy halagado por eso, pero creo que ese es lo que uno pretende de sus alumnos, ¿no? Que los alumnos duden, que discutan. Por eso que no tengan ningún temor, yo entiendo, ¿no? Pero como repito, para mí es la primera experiencia que tengo con alumnos de tercer año y quiero más bien que tengan la suficiente confianza como para poder levantar la voz, como se dice, y discutir o preguntar, ¿no? Porque preguntando yo creo que podemos aprender muchísimas cosas más, ¿no? Algunas le responderé, otras de repente le diré, bueno, ir a averiguar, porque hay cosas que uno no tiene por qué saber todo tampoco, ¿no? Pero tratar de ayudarnos mutuamente a seguir creciendo, porque nosotros nunca vamos a dejar de crecer, siempre vamos a crecer un poquito más y un poquito y un poquito y un poquito, ¿no? Y como le digo siempre, en la escala, ¿cómo le llaman esto? En la escala alimenticia, en la cadena alimenticia, ¿no? Siempre hay uno que se come al otro. Tenemos que tratar en esta vida de estar siempre en los niveles más altos de la cadena alimenticia, ¿no? Porque si no nos comen, ¿no? Entonces tenemos que tener ese espíritu de seguir creciendo todos los días, de seguir aprendiendo con sencillez, con humildad, ¿no? Buscando siempre tratar de adquirir nuevos conocimientos. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Quería hacerles un comentario para terminar. Como le dije en la clase anterior, yo me siento muy contento con ustedes, ¿no? Pero el error es mío, yo cometí un error. Yo pensaba que el curso de farmacología era este ciclo, es el otro ciclo. Entonces me he adelantado sin querer a tener contacto con ustedes y yo quisiera que ustedes me permitan, ¿no? Continuar con el WhatsApp abierto y mandarles algunas informaciones periódicas de clases, cursos que se editan, algunos enlaces importantes, algunas clases que se editan en otros sitios, para mantenernos en contacto de tal manera que cuando nos toque llevar el curso, que va a ser en la segunda parte, creo que me parece es a partir del mes de enero, ¿no? Y ahí al 100% ya comencemos a interactuar, pero ya como parte del curso de farmacología, ¿no? Mientras tanto, vamos a mantener, Dios mediante, el WhatsApp abierto para seguir
como repito, intercambiando información, y si acaso alguno de ustedes tiene alguna consulta, pues con el mayor gusto yo estoy para servirlos, ¿no? Le voy a dar también mi celular, donde en el chat lo voy a colocar, ¿no? Para estar siempre comunicados. Ahí está, ese es mi celular. Entonces, cualquier consulta o alguna información que necesiten, pues con el mayor de los gustos, yo les voy a dar una información para que ustedes puedan seguir creciendo y nos vamos a encontrar. De todas maneras, no se salvan en el mes de enero, ¿ya? Que pasen un bonito día, feliz 29, perdón, de junio, y ya nos estamos encontrando, chicos, muy pronto. ¿Mm? Gracias y me despido. La clase se la paso mañana en la mañana.